En nuestra vida cotidiana vivimos haciendo números. Sacamos cuentas, contamos monedas, calculamos días, meses, evaluamos presupuestos. La economía y las matemáticas parecen tener un destino indisoluble en nuestra existencia. Tanto que muchas veces creemos que son los números quienes signan nuestra vida. Los números, y no lo que esos números representan. La fascinación por los números no es más que la constatación de que la representación se nos impone por sobre los hechos que, valga la redundancia, esa representación representa. Las horas, los minutos, los días o las semanas se vuelven más contundentes que los momentos de amor, de felicidad, de alegría, de placer. Ni hablar cuando esos números representan no tiempo, sino dinero. En ese momento la vida misma se vuelve una sucesión de números. Aquello que tenemos, aquello que nos falta, aquello que deseamos, todo es un número. Son números nuestras posesiones, son números nuestros anhelos, son números nuestras responsabilidades. Por supuesto que todo es cuantificable. Para eso es que existen los sistemas de medición. Peso, tamaño, longitud, todo fue creado con ese fin. Lo mismo el dinero o los índices que evalúan las distintas realidades sociales. Pero a veces esta representación nos hace perder de vista lo que realmente importa. Es imperioso para una sociedad saber que subió la cantidad de gente que está sin trabajo. Y es fundamental para las autoridades de un gobierno conocer esos números para intentar cambiarlos. Pasa que ante la omnipresencia del dato, la política pasa a ser exclusivamente la herramienta para modificar ese dato. El dato y no necesariamente la realidad. El desempleo no es un dato y mucho menos un número. El desempleo es una realidad dramática, una situación angustiante, capaz de crear depresión, incertidumbre, tristeza. El desempleo es sufrimiento. Un sufrimiento mucho mayor que el de los números, un sufrimiento real, de carne y hueso, de corazón, físico y psicológico, no estadístico. El hambre tampoco es un dato, como tampoco lo son vivir en la calle, no tener atención médica, sufrir enfermedades terminales por fumigaciones, no llegar a fin de mes, no tener escolarización o morir de frío. Historias, no datos. Vidas, no números. Sin embargo, se nos quiere hacer creer que la política debe ocuparse de los números más que de las vidas y las historias de la gente. Con la misma liviandad con que la política se nos presenta como una puja profesional por el acceso a cargos o a contratos, con la misma liviandad se tiran números que representan aquello que no se puede representar. Si el problema son los números, existen mecanismos para cambiarlos. Trampas, atajos, dibujos. Los números se pueden dibujar. Se pueden cambiar las reglas con que se elaboran los índices. Se pueden arreglar las cosas al antojo de quien maneja los números. Hasta se puede pedir el VAR. Pero eso no va a modificar la vida de la gente. Lo que modifica la vida de la gente es, primero, saber cuál es el sufrimiento real. Y una vez entendido eso, crear mecanismos para evitar ese sufrimiento. Porque de lo que se trata es de modificar la vida de la gente, no de modificar estadísticas. De crear las condiciones para una existencia feliz, no de analizar índices ni variables, porque no es el número. Es la política. Es la política, estúpido. Es la política estúpida.
Hola y bienvenides. Esto es La Política. Hola Marchetti, ¿cómo va? ¿Cómo va, Rosy Galo? ¿Cómo va la semana? Y no sé, quiero saber qué pasó esta semana. Bueno, pasaron cosas. Bueno, no vengas con el argumento que dice el presidente cada vez que no quiere decir nada, ¿no? Bueno, si querés te digo, subió todo, básicamente. ¿En serio? ¡Sorpresa! ¡No lo puedo creer! No, ¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Revelador! Sí, hay un nuevo récord que batió el desempleo y ya alcanza al 10%. Hay arriba de 2 millones de personas que no tienen trabajo. Pienso decís esto y pienso en lo terrible, ¿no? En lo terrible, pienso en Caputo, pienso en Pratgay, pienso en Duhovne, esos pobres ministros de Economía, los que el gobierno, esta política nefasta del gobierno, dejó en la calle, ¿no? Mira, eso no sería lo más terrible, sino que el gobierno no puede cumplir ni sus propias promesas. Por ejemplo, volvió a aumentar la nafta, a pesar de que habían dicho que los combustibles no aumentarían, subieron el 4%, y además el Banco Central volvió a emitir pesos, a pesar de que habían anunciado que esto no sucedería. Y tengo más para vos. Ay, sí. Sí, ¿Más? el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia Alimentaria. Es decir, que todos los bloques, incluidos los adeptos al gobierno, la votaron. Esto destina más partidas a comedores y a planes sociales. O sea que en el tema alimentario no hay grieta, sino que hay hambre. Donde también está complicado dilucidar dónde está la grieta es en Chubut, donde el gobernador Arcioni viene sufriendo en la provincia en general una crisis política sin precedentes que tuvo un desenlace trágico en estos días. 2 docentes murieron el martes pasado tras volcar el auto en el que viajaban desde Rawson hacia Comodoro Rivadavia cuando volvían de las marchas por las protestas que se vienen llevando a cabo en dicha provincia por la cantidad de salarios adeudados a docentes y estatales en general tras meses y meses de una provincia completamente paralizada. Una pueblada donde se tomó la legislatura y los docentes y los estatales en general están haciendo fuertes reclamos. A todo esto, el gobernador Arcioni, ¿qué dijo? Le echó la culpa al presidente Mauricio Macri, quien dijo que a su provincia no había que darle ni un vaso de agua. Bueno, dentro de poco seguramente terminarán echándole la culpa por la crisis en Chubut a las ballenas de Puerto Madryn. Y vos, Pablo, ¿qué más tenés para contarme? Yo tengo dos buenas noticias. Nah, no te creo. Sí, 2 buenas noticias. Una, arranquemos. En Santa Fe se autorizó, la provincia de Santa Fe autorizó a distribuir misoprostol. Pero escucha esto, es misoprostol fabricado por el LIF, el laboratorio estatal. Y si el ANMAT la autoriza, esto ya se puede distribuir en todo el país. El detalle, claro, lo hace un laboratorio estatal. Cuesta este misoprostol santafesino el 35% de lo que cuesta el misoprostol fabricado por otros laboratorios privados. Esa sí es una buena noticia. ¿Y la otra? Y la otra es, para mí, la noticia que es la guerra de apodos entre el presidente Mauricio Macri y el intendente de Tafí Viejo. Bueno, vos sí estás en lo importante. Importante, en lo que realmente importa en la actualidad más candente. Escucha esto. Macri le dijo al intendente, así la canchereó, le dijo remolón. Macri dijo Macri le dijo acusó de remolón a alguien. Exacto, le dijo remolón al intendente de Tafí Viejo porque parece que no inauguró un jardín de infantes. El intendente la clavó en el ángulo, le dijo al presidente domador de reposeras. Muy buen apodo, ¿no? Buenísimo, sí. Yo creo que puede seguir esta escalada de apodos, me parece. A Macri lo veo flojito, porque remolón, ¿viste? Es como una cosa medio vieja. Está muy usado. Le puede decir paparulo, botarate, mequetrefe. Ahora, la respuesta del intendente de Tafí Viejo, ojo, porque puede llegar a ser, a ver, catador de somier, ponele, ¿no? Es muy buena. Personal trailer de puff. O, a ver si te gusta esta, sommelier de hamacas paraguayas. Me parece que son 3 buenos apodos nuevos, ¿no? Para el presidente. Le tiro ideas. Sí, de acá hasta diciembre, que se vayan, tienen tiempo. Sí. Mirá que le digan esto, qué mal que está el muchacho, por favor. Así es, Pablo. No son vagos, no son remolones. Es la política.
¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. Es la política estúpida, es la política. Es la política estúpida. Miriam Lewin es periodista y sobre todo una constructora de memoria. Tal vez la hayan escuchado en la radio o visto en televisión, en programas como Punto Doc o Telenoche, practicando un viejo oficio cada vez menos de moda por estos tiempos, el periodismo de investigación. Casos de trata y de pedofilia han sido revelados por esta periodista que convirtió el horror en una bandera contra la impunidad. Porque Miriam fue secuestrada en 1977, cuando tenía apenas 19 años, por la dictadura militar. Y como sobreviviente de los centros clandestinos Virrey Ceballos y la ESMA, testimonió en el juicio a las juntas y en distintas causas de lesa humanidad donde se logró hacer justicia. Miriam nunca dejó de construir memoria. Por eso ahora forma parte del colectivo Periodistas Argentinas, que entre otras cosas realiza acciones en favor de la ley de aborto. Hola Miriam, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y para empezar, queremos preguntarte, ya que esto va en el sentido de tu militancia, ¿qué es para vos la justicia? La justicia, como la política, tiene distintas acepciones, distintos significados según quien la ejerza, quien la tenga en sus manos e incluso quien responda. Para mí la justicia es básicamente la igualdad. Yo no soy especialmente punitivista. Sin embargo, creo que hay algunos crímenes que merecen la cárcel. No está construida la cárcel en nuestra sociedad para reinsertar, para reparar, y en la mayoría de los casos solamente sirve para que la persona, contra lo que dice la Constitución, la sufra como castigo. La Constitución dice la cárcel, y parece que hay mucha gente que no está convencida de esto, la cárcel será para seguridad del reo y no para castigo. Y a pesar de que formalmente las distintas reformas del sistema penal apuntan a la inclusión, apuntan a la reparación, apuntan a la reeducación, en la realidad podemos ver que es prácticamente una sentencia de muerte la cárcel para muchos de los que terminan allí. O sea que, si vos me preguntás qué es la justicia, es algo que está muy lejos de lo que tenemos ahora. Donde hay jueces penales, donde hay jueces que condenan según el signo político del reo, donde hay jueces que aceptan sobornos, donde hay jueces que son más duros, o sea, proporcionalmente más duros cuanto más pobre sea la persona que tiene que juzgar. Podría estar hablando mucho de la justicia, pero bueno. Miriam, me interesaría saber cuál es la relación, o sea, entre tu detención y el periodismo. O sea, fue primero, estuviste detenida en la misma y a partir de ahí surgió tu vocación periodística, venía de antes, ¿cuánto incidió después eso? Yo quise ser periodista desde los 7 años. Siempre cuento una anécdota, que es que una prima, cuando yo tenía 7 años, ella tenía 15, me preguntó qué iba a estudiar. Yo le dije que iba a estudiar para ser escritora, porque me gustaba mucho escribir. Después ella me contesta, pero para eso no se estudia. Bueno, podría haber estudiado letras. ¿Y para qué se estudia? Para ser periodista. Y entonces quiero ser periodista, le dije yo. Y nunca cambié. En realidad, yo creo que empecé sintiendo que ser periodista me podía llevar mucho más cerca
de ser protagonista de la historia, que era lo que yo quería. Yo quería cambiar la realidad y quería estar en el centro, en el lugar donde ocurrían las cosas para poder incidir sobre ellas. Y después entendí, no en la ESMA, sino al salir de la ESMA, que el periodismo de investigación podía servir moderadamente para incidir en aquello que yo había querido cambiar mediante la militancia. Es decir, con una pequeña linternita yo podía alumbrar aquellos rincones oscuros de la sociedad que el poder quería mantener en las sombras, darle voz a los que no la tenían y mínimamente reparar las injusticias que estaban sufriendo. Por eso sigo enamorada de la profesión, porque por un lado me acerca a realidades en general injustas, a conflictos a los que yo no habría tenido acceso de otra manera, y porque a veces me da la potestad de incidir en la resolución de esos conflictos. Sí, pero me quedé con esto de ser escritora, que a los 7 años quería ser escritora, porque hay, sobre todo pienso en libros como Yossi, pienso en libros como Skyvan, hay una escritora, o sea, hay una escritora contando una historia donde obviamente está el dato minucioso de la investigación, pero hay es una historia entretenida. A veces entretenida se usa como cosa para decir que algo es superfluo, y no, en realidad se puede contar algo muy profundo, hasta dramático, trágico, y también ser entretenido, ¿no? Finalmente está la escritora. Sí, yo todavía no me autodenomino escritora, me da un poco de pudor decir que soy escritora. Yo todavía soy periodista. Probablemente mi próximo libro incursione un poquito más en la ficción. Es un libro, no voy a revelar de qué se trata, pero tiene que ver con una historia que sucedió aquí en la década del 50, principios del 60, en una zona muy cercana a la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que ya estoy lista para dejar volar un poco más la imaginación basada en esos hechos reales. En los libros que llevo publicados hasta ahora, Ese infierno, en coautoría con sobrevivientes, otras mujeres sobrevivientes de la ESMA, Secretos argentinos con Marcelo Camaño, sobre crímenes reales, son historias que tratamos en el radioteatro, en la radioficción de Radio Nacional, a la que me gustaría volver. No Radio Nacional específicamente, a hacer esa radioficción, ese radiodrama. Después Putas y guerrilleras con Olga Warnat, sobre la violencia sexual acallada, ese gran tabú en los centros clandestinos de detención y tortura en la dictadura. Y Yossi, El espía arrepentido, sobre un agente de inteligencia de la Federal infiltrado en la comunidad judía en plena democracia. Y finalmente Skyvan, sobre la búsqueda y el hallazgo de los aviones y los pilotos de los vuelos de la muerte. En cada uno de estos últimos 2 libros, sí, Yossi tiene un ritmo así, podría decir, de policial, y Skyvan es un poco un thriller también, donde hay mucha fibra humana, mucho enamoramiento mío de la cultura italiana. Para mí, además de ser una búsqueda que tenía que ver con mi pasado de desaparecida, de detenida política, de testigo y posible pasajera de esos vuelos de la muerte, también tiene que ver con aprender a trabajar con una persona que tiene otra idiosincrasia, como un fotoreportero italiano, que es el que me propone la investigación, y enamorarme de la comida, de la música, de la política italiana, de esa tierra que ya siento como una segunda patria, porque estoy muy unida a la italianidad, a pesar de que soy judía polaca, ¿no? Miriam, mientras estuviste detenida en la ESMA, ¿hubo algo del ejercicio del periodismo? ¿Fuiste forzada a escribir? ¿Escribiste para el Mundial 78? No, en realidad
nosotros teníamos ahí una oficina de prensa que funcionaba dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada porque los represores habían constituido un centro de producción política para el almirante Macera, que quería ser otro Perón y transformarse en presidente. Entonces nos forzaban a chequear los noticieros, a producir notas para la radiodifusión argentina al exterior, que era la radio de onda corta, para el noticiero de Canal 13, curiosamente, que estaba en manos de la Marina. Nosotros escribíamos editoriales que eran leídos por los conductores de los noticieros de Canal 13, textuales. Eran editoriales dictadas por el Tigre Acosta, por el principal torturador y jefe, el ideólogo del grupo de tareas. De manera que podría no decir, podría obviar que fue una tarea periodística. En realidad fue una tarea que yo podría calificar como trabajo esclavo dentro de un campo de concentración, donde se utilizaban los saberes de los prisioneros en función de, por un lado, la estabilidad y la permanencia en el poder de la dictadura, y por otro lado, la presunta futura candidatura, que finalmente no sucedió, del almirante Cero, el jefe de la represión. En ese momento, uno de los jefes de la represión, Emilio Eduardo Macera. Era como una agencia de noticias y propaganda dentro de la escuela de mecánica. Con prisioneros forzados a hacerlo bajo amenaza de muerte. Que Macera sacó el diario Convicción, ¿no? Después Macera sacó el diario Convicción con periodistas que trabajaban ahí voluntariamente. Vos sabés que, claro, justamente, pensabas más allá de que no era nuestro caso. Es decir, yo no escribía notas sobre la unidad de los argentinos y de que los argentinos éramos derechos humanos voluntariamente, claramente, porque yo era una de las principales víctimas. Había asesinado a mi novio, a mis dos mejores amigas embarazadas a término. O sea, cuando yo salí del cautiverio estaba absolutamente sola y con un profundo sentimiento de culpa porque no entendía por qué me habían dejado ¿Cómo viva. fue esa salida tuya? Más o menos en agosto, yo diría de 1979, a mi entonces marido nos dejan empezar a dormir fuera de la ESMA. Y digo en agosto porque fue cuando nos casamos, yo ya estaba embarazada. A mí me habían dejado salir en enero, pero a él recién en agosto. Cuando nosotros recuperamos, yo no diría la libertad, porque era una libertad vigilada. En cualquier momento el Tigre Acosta o Astiz nos tocaba el timbre del departamento donde vivíamos. Yo estaba embarazada y yo empecé a pedir poder salir del país, con la excusa de que la hermana de mi mamá vivía en Estados Unidos y que me estaba esperando con casa y trabajo. En ese momento unas compañeras que habían logrado salir del país dieron una conferencia de prensa en Madrid denunciando la existencia de este centro clandestino descomunal que fue la ESMA, porque pasaron allí más de 5.000 personas, y entonces me retuvieron el pasaporte. Y recién en abril del 81 pude salir del país. Es decir, yo salí de la ESMA a dormir a mi casa bajo vigilancia estrecha, trabajando en lugares que designaban ellos, en enero del 79, pero recién en abril del 81 pude salir del país. Y después me enteré que me habían estado vigilando también en Estados Unidos. O sea, habían mandado agentes de la Marina a verificar cuáles eran mis actividades. Claro. Hablabas recién de la culpa que sentías, y hablando con nuestra común amiga Lidia Vieira, decía que cuando ella, también sobreviviente de la ESMA, llega a España y, claro, los mismos organismos que decían aparición con vida, cuando había una aparición con vida, sospechaban. O sea, no es solo una culpa personal, sino que había una... Sí, había una estigmatización del sobreviviente. Muchos de los familiares que nos buscaban para saber qué había pasado con sus seres queridos
y nosotros las revelábamos en qué circunstancias habían sido eliminadas, lo primero que nos preguntaban cuando terminábamos la charla era: ¿y vos por qué te salvaste? Y era una pregunta incómoda y una pregunta hiriente, porque la verdad es que nosotros no sabemos por qué nos salvamos. Claro. Porque hay gente que hizo lo mismo que nosotros y no se salvó, y hay gente que hizo exactamente lo contrario y sí se salvó. O sea que todo dependía de la locura Claro. de los represores, de qué utilidad podías tener para ellos, como los campos de concentración nazis. Un día se salvaban las bailarinas porque necesitaban a alguien que entretuviera al jefe del campo, otro día los dentistas o los joyeros porque tenían que sacar las piezas de oro de las bocas de los asesinados, otro día los niños que tenían que ser utilizados por los médicos para experimento, otro día los ancianos. O sea, uno no sabía qué tenía que decir o qué tenía que hacer para salvarse. Salvando las enormes distancias, lo mismo pasaba dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada. Había días que necesitaban carpinteros, otro día que necesitaban sociólogos, periodistas, tipeadoras, pintores, electricistas, falsificadores de documentos. Nadie sabía qué era lo que iban a necesitar los jefes del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada el día en que uno llegaba al lugar. Pero nosotros sentíamos que nos estigmatizaban, y para las mujeres era un doble estigma, porque estaban pensando que nosotros habíamos delatado, es decir, que habíamos entregado a compañeros a cambio de nuestra supervivencia, y además que habíamos tenido sexo con los represores, porque éramos jóvenes, éramos mujeres, y ellos eran todos hombres, y nos tenían cautivas, y entonces nosotros percibíamos que sobrevolaba esta acusación, y lo peor de todo es que pensaban que si lo habíamos hecho de buen grado, como si hubiéramos tenido libre albedrío. Y aquí, bueno, es largo. Escribimos con Olga sobre el tema un libro de 690 páginas con casos y reflexiones, pero lo que podemos decir es que la violencia sexual fue una herramienta más del terrorismo de Estado. Nosotros lo llamamos terrorismo sexual, y ocurrió a lo largo y a lo ancho del país con distintas modalidades en todos los centros clandestinos de detención. En Mendoza, en Jujuy, en Salta, en Santa Fe, en Mar del Plata, en Neuquén, donde quiera que uno vaya a buscar testimonios, se encuentra que con distintas reglas, con distintos formatos, se ejercía este terrorismo sexual que estaba dirigido no solamente a la mujer sometida: mirá cómo con tu cuerpo hago lo que quiero y te redisciplino porque te corriste del lugar tradicional de la mujer madre, esposa, sumisa, y te convirtiste en una militante peligrosa para nosotros como varones y para el sistema en general. Pero también para los maridos de esas mujeres. Muchas mujeres eran abusadas y violadas delante de sus maridos y compañeros de militancia. El mensaje: yo soy el vencedor y hago con tu mujer lo que quiero. Y para los otros machos también, para los otros represores: mirá qué grande que la tengo, mirá lo que yo puedo hacer. Esto básicamente empezó a saberse hace pocos años. Durante muchísimos años esto era silenciado, básicamente porque las mujeres que lo habían sufrido sentían culpa y vergüenza, como sienten muchas víctimas de violaciones, y algunas fantaseaban con que había habido consentimiento. Y yo lo entendí entrevistando víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. Si yo le hubiera dicho que no, si yo lo hubiera detenido, me quedé enmudecido, no le pude decir que no, y además me regaló el celular, me dejó pasear en su bicicleta, en su camioneta, me regaló una guitarra eléctrica. Quiere decir que yo consentí. Quiere decir que yo consentí. Yo recuerdo un chico abusado por un sacerdote que me decía: pero cuando él me dejó por otro chico, por un compañero mío, y no me visitó más por las noches en mi habitación,
yo le fui a golpear la puerta de su cuarto, yo lo fui a buscar, no lo puedo denunciar. Y yo le decía, Sebastián, tenías 10 años. O sea, este fenómeno de yo lo podría haber detenido, ¿qué podría haber pasado? Seguramente esas mujeres hubieran sido pasajeras en vuelos de la muerte. O no, hubo casos exitosos en que las mujeres desconcertaron a los represores poniéndoles un límite. Pero una nunca sabía lo que podía pasar. Claro. Justamente Putas y Guerrilleras tienen un planteo que también va a la sociedad, ¿no? De decir, bueno, si hubiera sido al revés, tipos presos en cárceles, con todas guardiacárceles mujeres, y hubiera utilizado su sexo exacto, para sobrevivir o por lo menos conseguir mejores condiciones de detención, a la salida hubiera sido un héroe, claro, claro. No una puta. Exacto. Claro. Las mujeres somos estigmatizadas si usamos nuestro cuerpo. Los hombres no. Los hombres son homenajeados, celebrados, vitoreados, pero qué pillo. Claro. Qué macho bárbaro. Claro, rodeado de minas y todo. Obviamente. Ahora, bueno, hablabas recién de los curas. Recordemos que vos hiciste la investigación de las denuncias contra el cura Grassi. Que era un tema que ya venías viendo de la iglesia. Contame, porque esa investigación echó luz, digamos. No, en ese momento no. En ese momento no se sabía, estaba absolutamente silenciado el hecho de que también es un plan sistemático, parece, Sí. esto del abuso sexual por parte de los sacerdotes. Es una pandemia. Cuando nosotros empezamos a recibir denuncias contra Grassi, todavía ni siquiera se había publicado la investigación del Boston Globe. Fueron en paralelo, coincidentemente, la que se revela en la película que ganó el Oscar, Spotlight. Y es increíble la similitud, ¿no? Como la gente a veces denunciaba y no quería hablar. Nosotros estuvimos escribiéndonos a un mail anónimo con un denunciante que después resultó ser un profesor de la Fundación Felices los Niños, y recibíamos en el año 2001 muchísimas cartas, muchísimos testimonios de personas que decían haber visto cómo el cura Grassi, en ese momento el cura más popular de la Argentina, con una imagen Mediático, impoluta, claro. Sí. muy mediático, abusaba de chicos, cómo se llevaba a los adolescentes por la noche y los devolvía por la mañana, cómo algunos adolescentes dormían con él en su habitación, en un somier, con guitarra eléctrica, con equipo de audio, con máquinas de gimnasia. Este hombre era absolutamente intocable. De hecho, cuando nosotros conseguimos, después de mucho tiempo, que un pibe relatara en primera persona lo que le había sucedido con él, hubo una andanada de ataques mediáticos. Estábamos solos contra el mundo, porque por alguna razón la gente pensaba que nosotros queríamos perjudicarlo, que queríamos destruir su obra. Que, dicho sea de paso, era una obra que venía a contramano de todo aquello que se hacía en minoridad en el mundo. Es decir, en minoridad en el mundo para chicos vulnerables, que se indica primero el intento de revinculación con su Con la familia. Y después, si no es posible, unidades lo más parecidas a un hogar familiar reducido, donde hay una mamá y un papá, alguien que cumple, dos personas que cumplen esa función, y 4, 5, 6, 8 chicos, no 6.000, como había, según decía Raúl Portal, en la Fundación Felices los Niños, donde los chicos eran absolutamente retenidos en un sistema cerrado que provocaba que no tuvieran a quién contarle cuando eran abusados. Porque iban al colegio ahí adentro, hacían deporte ahí adentro, nunca les permitían revincularse con sus familias. Para la Fundación Felices los Niños, los éxitos no eran
los egresos de los chicos, sino los ingresos, los múltiples, los centenares de ingresos diarios que había. Sin Porque era un metáfora, ¿no? negocio. Claro. Sin metáfora. Era un negocio, es decir, por cada uno de esos chicos cobraban un subsidio y podían pedir más donaciones. Hablamos de periodismo. ¿Cómo ves el periodismo? ¿Qué te parece? ¿Qué periodismo se está haciendo? En crisis. Yo básicamente creo que el periodismo de investigación sufrió una de sus peores épocas en los últimos tiempos, lleno de operaciones. Se recibían y se difundían informaciones sin profundizar una investigación, y a cada bando, y con esto estoy hablando de los dos lados de la grieta, le interesaba solamente dañar al de enfrente, y que cuestiones que tenían que ver con la salud pública, que tenían que ver con redes de trata, que tenían que ver con montones de cosas que deberían ser de interés, eran dejadas de lado. Porque lo único que interesaba como un juego de la batalla naval es hundir un barquito del enemigo. Y a uno se le pedía a priori que señalaba qué barquito tenía que hundir. Entonces eran investigaciones, se notaba que eran por encargo. A ver, conseguime algo contra tal personaje. Encontrar algo, o sea, Claro, algo. ¿Qué te parece a vos de esto que se dice, viste? No, bueno, pero tal es periodista militante. Bueno, a ver, Benjamín Franklin, Mariano Moreno, Sarmiento, Claro. fueron todos periodistas militantes. Mitre. Todos Mitre. Claro. Claro. Personajes reverenciados de la historia argentina y mundial fueron periodistas militantes. Me pregunto qué tiene de malo Eso te ser iba a periodista preguntar, militante. claro. Yo milito por la verdad, milito por lo que creo que es la justicia, milito por la igualdad de género, milito por un montón de cosas. Sí, no somos Siendo- imparciales. No somos imparciales, no somos objetivos. La objetividad periodística no existe. Y entonces estoy encantada de ser acusada Y hay de que asumir- periodista militante. Y está bien asumir Somos que hay que... periodistas. Soy una periodista militante como Mariano Claro. Moreno. y Sarmiento. Y en última instancia, ganamos todas y todos y todes con que se sepa por qué milita cada quien. Por supuesto. Los que nos acusan de periodistas militantes son los primeros en militar por una causa. Claramente. No precisamente justa. Miriam, para cerrar, o sea, que este programa se llama Es la Política y siempre preguntamos, como última pregunta, te preguntamos, ahora vos, querida Miriam Lebu, ¿qué es para vos la política? Lo primero que me sale a decir la política es una mierda. Pero Vamos. no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Para muchos la política es el arte de lo posible, es la rosca, es la negociación. Para mí debiera ser otro instrumento como la justicia para conseguir la igualdad y paz de oportunidades, para conseguir salud, educación, techo, para todos, todas y todes. Gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Gracias. Después de otra hermosa entrevista, hemos terminado este programa que hemos dado en llamar Es la Política. Nos encontramos la próxima semana. Esto es la política. Es la política estúpido, es la política estúpida, es la política estúpida.